universal. Forma parte de la estructura del cosmos, de la dialéctica de la existencia. Es un arcano universal, la tauromaquia. Hay un autor, Eugenio Ángeles, que dice que el hombre, ese arcángel aprisionado en una forma animal, esa conciencia superior que se enfrenta a las fuerzas telúricas oscuras de la naturaleza, encarnado, simbolizado en el fonograma. Estamos ante una escenificación dramática solamente comparable a la dramaturgia griega. Y de hecho, la propia vida es una lidia constante. Todo lo que hacemos somos una pulsión, un ejercicio dialéctico contra nuestros propios miedos interiores que los estamos superando día a día. En esa estructura dramatizada, fijaros hasta los elementos. El ruedo, el círculo mágico por antonomasia, el símbolo del cosmos. El torero, el hierofante, el iniciador, la conciencia superior del ser humano, enfrentándose a esa bestia oscura encarnada en el toro bravo de Lidia. Hasta había unos psicólogos como Jung, ese arquetipo que escenifica, identifica al toro bravo. Claro, hay una casuística de repetitivamente cómo la psicología se repite en tantas patologías emergentes. El toro bravo. Claro, en la terminología taurina eso tiene, y no voy a tener que solamente para que veáis la carga simbólica de algo que no pueden destruir, porque la existencia, la muerte, la polaridad, la lucha de opuestos existe en la propia arquitectura del cosmos y del ser humano. Fijaros en la terminología taurina, qué belleza, qué valores superiores en esta sociedad átoma, en esta sociedad provista de otra cosa que no sea el hedonismo y la funcionalidad. Por ejemplo, la majeza en la tauromaquia. Esa carga utópica que ya Alfonso X el sabio definía como villano e infame a aquel que hablaba como un mercenario, esa carga utópica. La valentía, el tener que afrontar el riesgo, a pesar del riesgo de la propia muerte, afrontar ese trance último, ese gran salto al vacío metafísico que es la valentía ante lo inevitable, ante la muerte, ante el peligro. La vergüenza torera. ¿Quién no tiene miedo a fracaso? Si es el teatro y el día de arte no pegan ni ojo por miedo a la química, no conectar con el pánico de la casa. ¿Quién no tiene que afrontar eso? Y sin embargo no veréis ningún torero. La última fue un ejemplo en ese patrón de valores de una sociedad decadente, como Castella, en la Plaza del Toro de Madrid, aguantó con una corona de 10 centímetros por respeto al público y por respeto al toro. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Pero no voy a entrar aquí porque hay muchísimo más. Pero, fijaros, os he rescatado un breve fragmento. Primero, dicen que los gobiernos no vamos a los animales, mentira, más que nada. Pero cada orden de la naturaleza está en su sitio. Porque precisamente el toro es el único animal que tiene un destino, que escapa a la conciencia grupal, y además esto se resuelve muy gráficamente. El toro bravo de Lidia trasciende la conciencia grupal de la especie. Y en la muerte virtual, en el ruedo, realiza su singularidad y corona su destino. O dicho de otra forma, en una frase bellísima. Solo cuando el hombre haya superado la muerte y lo imprevisible no exista, morirá la fiesta de toros y se perderá en el reino de la utopía, y el dios mitológico encarnado en el toro de Lidia derramará vanamente su sangre, la alcantarilla de un lumbre matadero de reses. No se puede definir más, menos. Pero claro, yo sí quería aceptarlo. Nosotros estamos tranquilos y felices, con dictadura y sin dictadura. Y nuestro puro, los que fumamos, son y moscas. Pero claro, no es culpa nuestra que los toros se hayan transformado en un símbolo, en una antorcha al servicio de la defensa de las libertades y de los derechos cívicos. Yo recuerdo, haciendo una breve síntesis histórica, bueno, pues la Alemania nazi, el 10 de mayo de 1933, en la Plaza de Berlín, las camisas pardas quemaron, hicieron una rodanilla criminal y quemaron no menos de 20.000 libros. Homero, Cervantes, Marx, bueno, lo que os diga, puede ser una colección estupenda. Bien, y digo, y esto no es un acto similar, totalitario, a robar la memoria de un pueblo, a dejarnos sin su patrimonio cultural, histórico y artístico. No es lo mismo. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente todo el mundo se ha impregnado de que esto es una farsa, todos los ataques son una farsa que esconden algo más.
y que la gente que no tiene nada que ver con la afición, con el mundo del toro, que no son aficionados en TikTok, nos están apoyando. Pero dice, mire usted, yo de toro no sé nada. Pero a mí no me pueden prohibir nada, ni hurtarme lo que es mío y yo heredo de mis antiguos. Manufactura de todos los productos que generan la industria de animales de compañía y mascotas. Fijaros que, bueno, hay algunos autores, tampoco voy a poner con cifras, solamente en Estados Unidos, en el ejercicio 2011, fueron 41.000 millones de dólares. Tienen tanto poder como las petroleras en los años 80. Lubrican fantásticamente la maquinaria al servicio de pagando firmas, pagando movimientos, etc. Eso puede explicar muchas cosas si lo sumamos a identidades periféricas nacionalistas y otro tipo de movimientos que no voy a detener. Pero lo que sí nos tiene que quedar claro es que aquí hay una connotación. ¿Qué significa esto? Hay que crear una mitología propia y aniquilar los otros valores. Es decir, hay que animalizar al ser humano y hay que humanizar los animales, lo que se llama el escenario de Walt Disney. Y en ese animalizar a la humanidad, a los seres humanos, pues ahí entra la destrucción de un arte superior, de algo muy superior, como es la tauromaquia. Entonces esto debe de quedar claro que es un movimiento perfectamente ingresado y logicado. Pero claro, para que no quede ninguna duda, nosotros siempre decimos lo mismo. Bien, los toros ni son de derechas ni son de izquierdas. Los toros son un patrimonio, un alma colectiva compartida. Ya voy a hacer una breve síntesis para no aburrir más fluidos en el coloquio, pero no es que sea parte del alma nacional, es que es un vínculo espiritual y es un patrimonio de 8 naciones, nada menos. 8 naciones, ni ideologías, ni derechas, ni izquierdas. Y de defender eso, aseguramos el legado a las futuras generaciones y, por supuesto, hacemos un tremendo servicio a nuestra nación. Yo solamente voy a poner ya el acento en que, como el andambrazo que supuesto para la conciencia colectiva, la primera campaña internacional, fijaros cómo lo hemos definido, yo, del Coordinador Internacional de Tauromaquia. La primera campaña internacional contra el expolio cultural. Bien, hay 8 países implicados: Colombia, Ecuador, España, Francia, México, Perú, Portugal, Venezuela. Y para que veáis aquí la grandeza, el peso de lo que estamos obligados a defender, solamente el otro día en una rueda de prensa hicimos un brevísimo resumen. Patrimonio monumental y arquitectónico. El tremendo patrimonio que tenemos con la carga histórica de las plazas históricas anteriores a 1800, si no lo voy a relatar, y el patrimonio posterior, desde la magnífica puerta de la Meta Recolí hasta el Peñón Frío. Segundo, el potencial ecológico es la primera actividad, el primer arte, que preserva un ecosistema único, más de 500.000 hectáreas de dehesa, con una riqueza de biodiversidad, de fauna y flora única, el mundo del toro. Lo digo para que vayamos con la cabeza bien alta. Después de la economía, hay gente que no lo sabe, pero claro, miles de puestos de trabajo, pero yo pregunto más. No voy a definir la crisis, ya no porque la radio, los radios, todos los días. Pero, bueno, señores míos, ¿sabéis el impacto que tiene el tejido que tenemos de plazas de toros en el PIB a través de la primera industria nacional que es el turismo? ¿Sabéis lo que es potenciar la oferta turística con ese magnífico plus añadido de riqueza que tenemos? Pero alguien lo ha valorado. Yo, omito, no voy a aburrir con cifras, pero quedaréis asombrados. Después, bueno, usted me dice que esto no es una dictadura. Yo no lo creo, pero mire usted, aquí se está atentando, pues fíjese, defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental, competencia constitucional atribuida al Estado, no al gobierno regional. La libertad de creación y difusión artística, derecho de los trabajadores y libertad de empresa, derecho a asistir a un espectáculo público en cualquier punto del territorio nacional. Oye, usted no me manda la mía Perpiñán, por lo que tenemos cierta de ella, pues si va a haber otro tipo de espectáculo. Ahora que tengo que haber una corrida de toros, pregunto. Pero luego, seguimos mucho más. Derecho a la diversidad cultural, hecho histórico y singular de primera magnitud, singularidad del toro bravo de Lidia como especie única, patrón de valores. La tauromaquia es un tremendo magma, transmisor de valores. Bueno, habéis visto que hemos hecho una breve miscelánea y es impresionante.
Pero es que además, cualquier universitario, cualquier científico, cualquiera, de hecho la universidad nos acoge con un placer magnánimo. Pues claro, es que estamos hablando de la más fértil de las disciplinas culturales, de la más fértil de las tradiciones, la tauromaquia, nada más y nada menos, pues que engloba desde antropología, arquitectura, historia del derecho, mitología, ecología, sociología, etología, comportamiento animal. Bueno, eso me sigue. Yo, para no aburriros, voy a citaros una serie de nombres, a ver si esto tiene algo que ver con eso, la presunta defenestración, esa presunta conducta que tratan de... ese aura que tratan de proyectarnos, si tiene esto algo que ver con otra cosa que no sea lo más ganado de la intelectualidad, de la creatividad y del talento del ser humano. Federico García Lorca, Picasso, Hemingway, Vargas Llosa, Alberti, Góngora, Quevedo, Nicolás, Fernández de Morguín, Vicente Alessandri, Miguel Hernández, Manuel Machado, Gerardo Diego, Otegi Gasset, Ramón Pérez de Ayala, más reciente Fernando Sánchez. Puedo seguir así. Puedo seguir esta comiendo 5 minutos. Y alguien que no es sospechoso, andaría por ejemplo tiempo, rotundo, que no habla. La fiesta de toros es la más culta que hay en el mundo. El toreo es probablemente la riqueza poética y vital mayor de España. Pero yo sí quiero cerrar esto. ¿Cerrar? Sí. Los territorios, evidentemente, es mi argumentación. Nosotros no los tratamos desde el punto de vista intelectual, es más, vemos que primero no tienen capacidad de organizar a nosotros. Segundo, el gran error del mundo del toro fue sentarse en un banquillo a dar explicaciones. Eso fue un ataque a las libertades. Y si quieren, lo citan por presidentes. Pero el mundo del toro no tiene que dar explicaciones sobre algo que desborda y además es mascarado por el tráfico. Los antitorinos es una mafia organizada, perfectamente lubricada al servicio de las multinacionales del maltrato animal, y no se puede caer eso sobre pretexto de construir identidades regionales y nacionalismo periférico. Yo, el que quiera leer los artículos, yo los trato como que son una mafia. A nivel intelectual nos reservamos para otras cosas. Yo no puedo debatir con un mafioso, con un inquisidor, no puedo aplastar, pero no debatir con él. Pero fijaros, quiero cerrar esto, eso es muy breve, con un homenaje. Sí, un homenaje. Un homenaje a los amigos de las libertades, a los amigos de la cultura, a los amigos del patrimonio de su nación, es decir, en una palabra, a los amigos, a los defensores de la tauromaquia. Fijaros. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Qué gran torero en la plaza, qué gran serrano en la sierra, qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas, qué tierno con el rocío, qué deslumbrante en la feria, qué tremendo con las últimas banderillas de tinieblas. Federico García Lorca, su amigo Ignacio Sánchez Mejía. Un saludo. Quiero resaltar a Bernabé, porque sé que su pasión, primero verla, es un alimento para el alma de los aficionados, pero tiene un desgaste para ir aquí a una política, y sé que su actitud, su fuerza, su firmeza en la defensa de la fiesta le está restando muchos apoyos en mantenerse ahí en el Parlamento Europeo. Y lo que está haciendo con la fiesta es algo que los aficionados nunca estaremos lo suficientemente agradecidos. Y en segundo, mi pregunta es a Julio López. En primer lugar, de su apasionada intervención, pues también es una maravilla escucharle. Pero hay algo en particular que, bueno, me salgo un poco del tema porque creo que todos los argumentos estamos todos completamente de acuerdo en esa defensa de la fiesta. Pero su expresión de cemento o rigor o cemento. Yo no sé si él piensa que San Isidro es el que llena la venta o es el rigor. Yo no sé si él, como aficionado, cuando llega a las ventas, que es una fiesta a lo que va, se divierte. Yo pienso que tenemos mucho que avanzar
Y el modelo que nos está transmitiendo las ventas a través de la televisión y demás, porque no puede verse todo en todos lados, porque hay muchas cosas que perjudican a la tauromaquia. Desde el cariño de mi pregunta, quisiera no ver más nunca la novillada última que vi en el club los otros días. Y tantos espectáculos que a mí como aficionado me da tanta pena ver en los toros. Muchas gracias. Vamos a ver, yo primero la definición genérica. Vamos a ver. Al teatro está liquidado. La ópera van 4, la librería van 4. Y, ojo, y nadie lo cuestiona. Yo lo que digo, primero genéricamente, los problemas endógenos del mundo del toro ya los resolveremos. Entonces, cuando hablamos esa espita, evidentemente, y ya tomando la pregunta, bueno, pues en el 2011 los espectáculos, la crisis ha golpeado, bajó descendiendo un 37% la media ponderada en agosto, que era la punta donde se equilibran las cajas de los empresarios y hacen casa los profesionales, pues evidentemente bajaron al 52% en 2011. Bien, el toreo, y mucho más en muchos sitios, es algo más que lo que ocurre en el ruedo, es toda una liturgia. Es un camino, es una forma, son olores, son sabores, son sentimientos, es disfrutar del espectáculo, es toda una preparación, es toda una mística. Y nosotros, por eso, la asociación presente, daría para mucho, pero voy a resumir. Una época que los compañeros policías se suben al palco, la gente, pues en una corriente ecoprogresista, por decirlo entre los policías que pintan. Bien. Cuando ha pasado el tiempo, se ha dado cuenta que usted, no sabemos si tiene que subir policía, quién se tiene que subir, pero por Dios, que vuelva el rigor. Porque la labor del palco debe ser silente, pero debe haber autoridad. Debe haber, primero, que la pinga acorde con el rango de la plaza, como ha ocurrido cuando vino el presidente de la plaza sur. Y la afición vuelve. Porque el problema que tenemos en el toreo es recuperar la esencialidad de lo que está pasando. No ver un baile estético de salón en la zona de muleta, no ver cosas predecibles. Lo predecible en el toreo es como el movimiento teatro, es mortífero. Bien, y para regenerar eso, nosotros tenemos muchos problemas con lo que nos compete, que son la arquitectura del palco, el protocolo de protocolo de muestras biológicas, la definición, filtrar el trapío. Y además nos encontramos, y yo quiero hablar con sinceridad, nos encontramos que magníficos presidentes preparados con esa carga de altruismo, que además no cobran y no queremos, nos están siendo vomitados de muchos sitios, porque dicen que están magníficamente preparados y que quieren otra cosa. Más maleable, más bullida, ahí lo dejo. Bien, en esa pelea estamos. Ahora, evidentemente, querido amigo, hemos abierto un blog que tenemos que estar aquí 2 días. ¿Alguna otra petición de palabra? Pues muy bien, yo creo que con eso damos por terminado. En cualquier caso, siempre, bueno, en toda la batalla, en mi opinión, que haya un poquito de mirarse también a adentro. Y hay algo que ha dicho, que ha preguntado y que de alguna manera ha dicho, me parece que era el señor Cárdenas en su intervención, que efectivamente la UNESCO cuando está haciendo declaraciones pensando en el pueblo, por eso se está dando tanto patrimonio inmateriales. Yo creo que con el toreo va a pasar igual, pero paralelamente desde dentro tenemos que hacer que realmente el público se acerque al toreo. Hemos heredado efectivamente un patrimonio, pero como bien ha dicho, tenemos que mantenerlo y acrecentarlo. Entonces, eso sí que es misión. Efectivamente, la comparación que han hecho con otro tipo de arte escénica es que hay una obligación de acercarse al público para que la defensa sea mayoritaria. Y no solo de los que están ya, sino de todos los que se acerquen. Yo creo que es un trabajo que hay que hacer paralelamente a la defensa, porque para mí, que ya digo que no estoy totalmente involucrado, hay una cosa que es elemental. Para mí es una cultura que es mía y que hay que defender, y segundo, nadie se puede meter con mi libertad. Desde eso, puesta en la lucha esta que se está llevando durante tantos años por mucha gente, me parece que eso es impresionante. Sea en el Parlamento Europeo y en todos los foros hay que defenderlo. Pero también hay que hacer que haya una evolución
para que sea atractivo para el público cada día, el de hoy. Y eso es una lucha que tenemos que hacer entre todos, y sobre todo los que estáis más involucrados en el mundo del apoyo. Yo con estas interesantes intervenciones que me hacen seguramente progresar un poquito más elevadamente, de tanto escuchar, damos por terminada la charla. Muchas gracias.